Este episodio va a ser un poco complicado para mí tomarme el café porque generalmente me lo tomo mientras la gente está hablando, pero bueno. Hola y bienvenidos a un nuevo episodio de Un Café con Coco. Hoy voy a estar sentada yo solita porque me quiero tomar el café contigo, porque me di cuenta que en estos últimos episodios no me he presentado, y no solamente no me he presentado, sino que no les he dado la oportunidad de contestarles preguntas que me han ido llegando. Entonces, la semana pasada publiqué en Instagram como, bueno, si quieren que haga un Q&A y si quieren tengan algunas preguntas en particulares que quieren que les conteste, y me mandaron varias muy interesantes, muy divertidas, y bueno, también llenaré algunos espacios con comentarios que me han hecho por fuera. Entonces este episodio es un episodio un poco diferente, ya que estoy aquí solita, estoy súper nerviosa. Grabar viendo solamente la cámara es súper extraño y súper diferente porque siempre estoy hablando con alguien más. Así que estar sentado hoy aquí en la sala de mi casa en esta soledad es un poco extraña, pero bueno, espero que me acompañen y bueno, y que me cuenten al final qué les parece. Como siempre les digo, me abrazan en la distancia y me acompañan. Ustedes no saben a qué nivel cada vez que le dan subscribe, follow, compartir, cuando escucho de algún amigo, de un amigo, de otro amigo que me dice como que Coco, me llegó tu podcast. Ustedes no saben lo que significa eso para mí, así que si les puedo pedir el favor, les tomo 2 segunditos, es que le den follow, subscribe, la plataforma que estén escuchando este podcast, o si lo estás viendo en YouTube, dale subscribe al botoncito rojo, es facilito. Y bueno, con eso empezamos este episodio. Bueno, lo primero es que mi nombre es... ¿Tengo café? Mi nombre es Rosángela Rodríguez y mi apodo es Coco. Hay varias personas que me han preguntado de dónde viene el Coco, y honestamente, Coco es un apodo con el que yo nací. Coco llega a mi vida antes de que yo llegara a este mundo. Mis papás tenían, no sé, esta rutina de hablarle a la barriga, y les pueden preguntar a ellos mejor que me pueden preguntar a mí, porque la historia que yo conozco es que ellos veían como que a mujeres embarazadas y decían como que tiene un coco en la barriga, y por el otro lado como que la doctora en ese momento, cuando mi mamá quedó embarazada, les decía como que tienen que hablarle al bebé, pero tiene que ser como que un apodo que no tenga género para que sea un poco, ¿sabes?, más fácil. Pásale, o sea, si sale niño, sale niña. Y por ahí más o menos va la historia, y hay un cuento también con un perfume de Coco Chanel que se rompió y lo limpiaron con una toalla, y la toalla quedó forever and ever oliendo a ese perfume. Y de todas esas mezclas decidieron que cuando mi mamá quedó embarazada, pues a la barriga le decían Coco. Entonces yo nací llamándome Coco. O sea, para mí ha sido el nombre que he tenido toda mi vida. Rosángela en realidad lo usa muy poca gente. Rosángela lo utilizo ya en términos más formales, en el trabajo, en el colegio me decían Rosángela, y sin embargo había profesoras que me decían Coco, porque así me he reconocido yo toda mi existencia. Y de ahí sale el nombre, pues, de Un Café con Coco, porque tiene el juego de palabras. Yo nunca he tomado café con coco, he tomado café con aceite de coco ahora que lo pienso, pero sale de esto, de tomarse un café. Vamos a tomarnos un café. Si se dan cuenta, como que estoy vestida de... O sea, yo generalmente uso franelas, obviamente me maquillo, porque si no me maquillo en la cámara me veo como un zombie, yo parezco Casper de vez en cuando. Pero cuando tú le dices a alguien como que vamos a tomarnos un café, es muy casual. Y de ahí sale la idea de este podcast también, de ahí sale el nombre. Vamos a hacer algo muy casual, tú y yo, vamos a sentarnos, vamos a hablar. Y bueno, yo uso franelitas, me maquillo porque soy así, pero muy casual, muy casual. Este podcast sale de querer tener conversaciones tomándonos un café, de querer tener conversaciones de esas que después trascienden, de esas conversaciones que se quedan contigo porque fueron tan casuales, pero con tan poca distracción, que la conversación se queda. Y de ahí sale la idea después de Un Café con Coco, de ahí sale la idea de este podcast, porque yo amo demasiado escuchar historias. Amo escuchar historias. O sea, yo no les puedo explicar lo mucho que yo disfruto conocer la historia de la gente. O sea, conocer la historia de las personas, saber qué has vivido, y que no importa lo que estés haciendo. O sea, tú puedes ser físico, o puedes ser médico, o puedes ser atleta, o puedes ser fotógrafo. No importa lo que estés haciendo con tu vida, a mí eso siempre me llama la atención, cómo llegaste hasta ahí, los obstáculos que tuviste, cómo los pasaste. Y de ahí sale la idea de esto también. Si no sé si se dieron cuenta, cuando el podcast arranca y está el intro que todavía está en YouTube, el podcast arranca de yo querer conversar con personas con las que yo he tenido experiencias de crecimiento personal, crecimiento espiritual, porque de alguna manera tenía que empezar con gente que yo conocía. Empecé sentándome con personas que habíamos vivido cosas en común y cómo le había afectado a ellos, cómo me había afectado a mí. Este es un bebé de cuarentena, yo siempre lo digo, este podcast arranca en abril.
aproximadamente cuando estábamos encerrados en la casa y yo decía, yo estoy utilizando en este momento todos los pequeños recursos y todos los trucos que me ha dado la vida en todas estas experiencias que he vivido, y sale pues de querer hablar con personas que han vivido esas experiencias conmigo también. Pero mientras el podcast fue arrancando, me empezaron a llegar como, mira, tengo un amigo que le pasó esto, me pasó por lo menos con el episodio de Martín Logulo. Tengo un amigo que se iba a mudar para España y obviamente cerraron las fronteras y quedó aquí en Argentina. Qué interesante sería que hablaras con él. Y yo, claro que sí, por favor, o sea, pásamelo, o sea, dame su información, cómo lo contacto, cómo hablamos. Después llegó el episodio de Eduardo Grimaldi, que es el episodio anterior al de Martín, y más o menos una historia parecida. Tengo un amigo que tiene un podcast y está hablando de cosas súper cool y él le pasó que se tuvo que ir para España. Ven acá que quiero hablar contigo. Entonces, este podcast ha ido saliendo así. El episodio número 10, que es el episodio con Daniel, es el esposo de Anabela, que es el episodio número 1. Es un episodio que sale cuando está pasando todo lo de Black Lives Matter aquí en Massachusetts. Fue algo muy sentido. Y yo decía, yo tengo que hablar con una persona que sepa de esto. Entonces, el podcast en general ha ido creciendo. Yo he ido creciendo con él y todo sale de vamos a sentar a tomarnos un café. Entonces, no sé por dónde iba. Pero bueno, les cuento, yo escribí las preguntas que me hicieron. Tengo muchas notitas. Y mi librito dice, do more of what makes you sparkle. Esto fue uno de los regalos que me dio mi madre y me encanta. Aquí no tengo todas mis notas de podcast. Una de las preguntas que más me llamó la atención fue, me hicieron 2 preguntas que se relacionan. Una fue, ¿a qué edad llegué a los Estados Unidos? Y si el idioma me afectó. Y la segunda fue, háblanos de ti, cuéntanos cómo llegaste a Estados Unidos. Bueno, les cuento, yo me vine a los Estados Unidos en el 2010, en febrero del 2010. 11 de febrero del 2010, para ser exacta. Yo siempre he dicho que la razón por la que mi familia llega a los Estados Unidos es porque mi papá pudo ver el futuro. En el 2010 la gente no estaba emigrando de Venezuela. El 2010 era un año donde, si pensamos para atrás, ya había escasez, ya había muchas cosas. Es más, un cuento que yo siempre digo, para darle un poco de perspectiva a la gente. Cuando yo cumplí 15 años en el 2006, ya había escasez de azúcar blanca. Al punto que la repostera que me iba a hacer la torta de mis 15 años me dijo, como 3 meses antes, flaca, si yo no consigo azúcar blanca, la torta va a salir con azúcar morena. Es decir, teníamos escasez de mucho más atrás, pero no la veíamos viendo porque venía muy suavecito. En el 2010 mi papá tuvo una epifanía y él dice, ustedes tienen que salir de aquí. Y era el momento perfecto. Yo me acababa de graduar de bachillerato, iba a empezar la universidad, mi hermana sí estaba en 9º grado y fue como, bueno, todavía puedes irte a tu terminar lo que es todo el high school en los Estados Unidos, y yo a ver qué hacía. Y nos vinimos para los Estados Unidos eso en febrero del 2010. Era el fin de semana de carnaval de ese año, no se me olvida jamás. Llegar fue muy interesante porque llegamos, tú vienes a los Estados Unidos de vacaciones. Yo creo que en los 2000 muchos venezolanos veníamos a los Estados Unidos de vacaciones. O sea, mis amigos, fui a Disney, fui a Miami, tenías amigos que tenían casas en Miami. No sé, como los Estados Unidos era como que fui de vacaciones, el dólar te permitía todavía como que venir, comprar ropa y te la llevabas para Venezuela a venderla. Yo tenía full amigos que vendían ropa de Aeropostal, de American Eagle, cosas así. Entonces uno conocías Miami como de vacaciones, conocías Disney, querías ir a ver a Mickey, cosas así. Pero cuando no se me olvidara bajarme del avión, me acuerdo que tenía migraña. No se me olvidará bajarme del avión ese febrero. Fue un febrero que además era muy frío en Florida. Era frío en Florida y les voy a conseguir los datos. Ese fue uno de los años más fríos. En ese momento era como que récord de frío de ese año. Y bajarnos del avión como, esta es mi nueva casa. Y es diferente. Es diferente, es extraño. Emigrar no es fácil. Yo agradezco muchísimo que emigré con mi familia porque no tuve que despedirme más allá de mis amigos, y eso me dolió muchísimo. O sea, despedirme de mi gente, despedirme de mi colegio, despedirme de la ilusión de empezar la universidad en Venezuela. Eran cosas que no fueron fáciles. Y cuando llegas aquí a los Estados Unidos, de repente dices como que, bueno, nueva casa, nuevo todo, nuevo idioma, vamos a echarle pichón. Referente al inglés, yo no sabía que sabía de inglés. En Venezuela te enseñan inglés, siempre tienes, no sé, el pensum dice algo,
sea, cuántas horas a la semana tiene que ver la gente inglés y tal. Y yo no sabía qué tanto sabía de inglés. Honestamente nunca le había prestado atención. En Venezuela veía televisión en inglés con subtítulos en español, veía Sony, Warner Channel, cosas de esas. Y obviamente como que habían palabras que tú entendías, que escuchabas, que tú decías como que decían hello, how are you, y tú sabías qué significaba eso. O decían I like you, I love you, y tú, ay, yo entendí lo que dijeron. Pero cuando de repente llegas aquí y dices, ahora te tengo que poner a prueba todo lo que sé. Cuando yo llegué a Florida, había mucho latino en el sur, había mucho latino iba a decir en La Habana. Había mucho latino en Hialeah, había mucho latino hacia el sur. Tú llegabas a un centro comercial, llegabas a una tienda y todavía te hablaban en inglés de frente. Y habían lugares donde, mira, alguien habla español y le parecía una persona. Te toca poner a prueba pues el idioma. Yo en ese momento me metí en clases, mi hermana sí empezó el colegio, y yo me metí en clases de inglés con mi mamá. Y me empecé a dar cuenta que sabía más de lo que me imaginaba y que escuchaba más de lo que sabía. Pasaron cosas súper extrañas o muy interesantes que yo agradezco, que por lo menos a mí me gusta muchísimo ir al cine y a mi mamá le encanta ir al cine, o sea, a mi familia entera le gusta full ir al cine. Y en ese momento estaba saliendo la película de Alicia en el País de las Maravillas. Esa película no solamente es en inglés, no solamente es en rima, sino que además tiene acento. Mi gente, yo fui a ver esa película con mi mamá y me acuerdo que la película terminó y le dije a mi mamá, entendí como el 15%. O sea, yo sentí que no sé inglés, para nada. Pero eso para mí, más que desanimarme, fue como un reto. Yo decía, yo tengo que poder ver esta película y entenderla en algún momento de mi vida. Entonces conseguí otra academia de inglés ya un poco más especializada y empecé a estudiar como que más detalladamente, empecé a estudiar un poquito más de gramática, empecé a meterme en clases de conversación y en ese momento decidí que quería estudiar pastelería. Originalmente yo me inscribí para sacar un bachelor's en pastry and baking, que es panadería y pastelería, en Le Cordon Bleu, que daba en Miramar, y ellos ofrecían las clases en español o en inglés. Y yo dije, yo voy en inglés. Bueno, si me toca aprender inglés a los trancazos, aprendo inglés a los trancazos. Y bueno, fue estando ahí, fue la primera vez que me relacioné en 100% con personas que hablaban solamente inglés. Habían algunos, tenía 2 amigos que eran cubanos y eran lo máximo. Habían crecido en Miami y sabían mucho más inglés que español. Entonces me ayudaban, o sea, me corregían, porque ellos me hacían que ellos les hablaran en inglés a ellos, pero ellos me corregían. Y entonces era muy chévere porque era una persona que yo le podía decir como que, ay, ¿cómo es que se dice harina? O cómo se dice sartén. Y entonces ellos sabían lo que significaba harina y sartén y me lo podían decir en inglés. Entonces, bueno, de ahí empezó mi historia con el inglés. Y yo ahí dije, ¿sabes qué? Vamos con todo. Da mucha pena y por lo menos, o sea, de la pena sale que el episodio, este podcast es en español y no en inglés. Estaría súper dispuesta a hacerlo en inglés. Ya tengo muchos años hablando los 2 idiomas. Ya pienso, escribo, estudio en ambos idiomas. Yo creo que me acabo de correr el maquillaje. Grabar así significa que no tengo monitor para verme, así que si me chorrea el maquillaje, bueno, lo descubriré más tarde. Entonces, bueno, de ahí empezó mi historia con el inglés y no es fácil, honestamente no es fácil. Yo siento que hay personas que tienen como mucha más facilidad que otros para agarrar el idioma. Mi recomendación, y es lo que yo le he dicho a todo el mundo, tanto de español a inglés como de inglés a español, es que intentes conseguir cosas que ya conoces en un idioma y las puedas ver en el otro idioma. En mi caso, algo que me ayudó muchísimo fueron las películas de Disney. Yo he sido fan de Disney toda mi existencia y yo creo que no pueden ver en la cámara, pero los 3 rompecabezas que están arriba son de Disney. Y algo que yo me sé de memoria son las películas de Disney y las empecé a ver en inglés con subtítulos en inglés. Y entonces era muy interesante porque ya mi cerebro me decía, sabes, yo sé que ella le va a decir aquí un poquito de azúcar, todo porque endulzará. Y cuando de repente ves en Mary Poppins en inglés y te dice como que just a spoonful of sugar makes the medicine go down, tú dices, tiene sentido, sé de qué está hablando. Sugar sé que es azúcar y ahí vas. Entonces por lo menos a mí eso me ayudó muchísimo. Y no tenerle pena, honestamente, no sé, para mí es más extraño, fue mucho más extraño hablar en inglés con amigos venezolanos con los que hablaba en español, porque me sentía como mucho más juzgada. Pero cuando me tocaba hablar en inglés con gente que no hablaba español, generalmente me veían así como, qué cool, tu cerebro piensa en 2 idiomas. Y eso es algo de lo que yo me agarré muchísimo. Que si me criticaban el acento, o si me criticaban que las palabras las había hecho mal, o que había hecho una oración en un tiempo incorrecto, al final del día
yo me daba aplausitos a mí misma y me decía, pero lo lograste hacer y lograste compartir el mensaje que querías, porque cuando te conviertes en una persona bilingüe, tu cerebro empieza a pensar en dos idiomas. La primera vez que sueñas en inglés es súper extraño. La primera vez que empiezas a empiezas a entablar una conversación en inglés se siente diferente. La primera vez que, a mí no se me olvidará como que la primera vez que tomé alcohol y mi cerebro empezó a pensar en inglés. Y fue como, porque me estoy yendo al inglés. Me acuerdo que eso me llamó la atención. Y bueno, y ya después se convierte en parte de ti. Cuando empiezas a hablar en Spanglish, dices, me odio, ¿qué está pasando conmigo? Why am I talking like this? O sea, es súper extraño la primera vez que empiezas a meter palabras en inglés y en español, pero después entiendes que la gente que estudia como que idiomas y la gente que estudia no es fonética, Dios. Bueno, la gente que estudia los cerebros, que saben varios idiomas, tu cerebro se va a la palabra que fue la más reciente y tal. Entonces, bueno, el inglés ha sido una experiencia muy interesante. Uno de los ejemplos que a mí me dieron fue que era como sintonizar un radio. ¿Ustedes se acuerdan cuando uno sintonizaba los radios y suena como que chuc, 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 y de repente como que vas escuchando palabras y de repente llegas a la estación que es? O sea, como que te vas pasando. Ahora me acabo de acordar de 107.1 allá en Venezuela. Si tú estabas en 107.0, 107.5, como que tienes que moverla para que se sintonizara. Entonces, aprender un idioma es más o menos así. Tú vas de repente, primero escuchas estática y escuchas una que otra palabra. Escuchas sugar, escuchas love, escuchas family, escuchas like. Y después vas sintonizando poco a poco y empiezas a agarrar como que agarra esta frase, ya entiendo la idea del mensaje, ya entiendo lo que está pasando. Y de repente un buen día pues ya entiendes la palabra completa. Todavía me pasa que si de repente alguien me habla, yo estoy pensando en pajaritos preñados, como era una tía mía de Acarigua, yo estoy pensando en pajaritos preñados y una persona se me pasa por al lado y me dice, va a ser, a mí eso me pasó por detrás. Porque si yo no tengo el switch de inglés como en modo alerta, de verdad no entiendo pepa de lo que me están diciendo. Pero bueno, esta es mi historia con el inglés, mi historia con los Estados Unidos. Han sido muchos años aquí. Estudié pastelería, que creo que lo dejé botado por ahí, no les conté. Estudié pastelería, en ese momento yo empecé haciendo un bachelor's, después me cambié solamente un diplomado, que eran solamente las clases prácticas. Eso fue entre el 2010 y el 2011. Después la visa que yo tenía no me permitía entrar a la universidad, porque mi visa era la tenía que renovar todos los años. Entonces, con esa visa, las universidades a veces te dicen como que sabes cómo te va a dar un cupo a ti cuando no sé si te vas a quedar. Entonces te dan un poco de excusas. Al final del día, esa es la razón. Entonces, bueno, en ese momento, o sea, mientras el diplomado y hasta que la universidad me aceptó en el 2014, en el medio hice de todo. Aprendí sobre maquillaje, hice cursos de fotografía, hice cursos de bartender, trabajé con una compañía que bailaba hacia horas locas en cumpleaños, bodas y tal. Eso fue uno de los trabajos más cool que tuve. Plumas, todo lo demás. Eso fue súper chévere. He hecho de todo. De verdad que en este país también algo que es muy cierto y a veces a la gente le cuesta entender. Yo no sé si fue la perspectiva que nosotros teníamos los venezolanos. Y esto hablo yo, o sea, cuando digo la gente me refiero muchas veces como que a los venezolanos, que es lo que yo conozco porque ahí fue donde crecí. A mí me pasaba que yo veía el exterior y yo decía como que, ay, qué rico están viviendo allá en los Estados Unidos, sí, chévere, tienen plata, viven en Miami, se la pasan en la playa. No, uno efectivamente estás en Miami, tienes la playa cerca. Los primeros 2 años yo no pisé la playa porque estaba tan ocupada haciendo tantas cosas, resolviendo situaciones, estás tan pendiente de tu estatus legal, de tu estatus migratorio, que no respiras. Entonces, a veces está esta percepción de que la gente que está en los Estados Unidos está como que, living la vida loca, y no, pues, o sea, estamos en los Estados Unidos trabajando 7 veces más de lo que trabajaríamos en Venezuela y llegamos al final del mes, pues, con lo que hay. Vivimos tranquilos, o sea, hay cambias cosas como que por la seguridad que tienes, pero no es así como que, está viviendo como que the dream. Se trabaja mucho. En los Estados Unidos se trabaja mucho. The American Dream, yo una vez escuché a una persona decir, The American Dream significa que me la paso con sueño. Y es cierto. En ese mismo tema, una pregunta que me hicieron fue, bueno, ¿qué me hizo mudarme a Boston? Ahora les estaba hablando pues de mi tiempo en Florida, y en el sur de la Florida yo estudiaba en Miami, vivía en Weston. Y en el 2018 me gradué de la universidad y por primera vez en muchos años, yo durante los 4 años que estuve en la universidad fui estudiante a tiempo completo. Siempre tuve 1 o 2 trabajos part-time y siempre estaba haciendo algo. O sea, siempre estaba ocupada, siempre estaba corriendo algo. Cuando yo me gradué de la universidad, renuncié a uno de mis trabajos y me dieron por primera vez un trabajo full-time, donde yo era una persona relativamente normal, era casi horario de oficina, no era 100% horario de oficina, pero por primera vez tenía como
como un poco, no había tanto ruido en mi vida. Y entonces me enfoqué en, bueno, chévere, tengo este trabajo, voy a crecer en esta compañía, Jay, tal y Pascual. Y empecé a buscar como que si no era en esa compañía, ¿qué otras opciones había? La compañía en la que yo estaba trabajando no tenía posiciones para crecimiento en ese momento. O sea, las posiciones que tenían ya estaban todas ocupadas y no había más nada en la compañía. Y ese diciembre llegó, yo me gradué en mayo, y ese diciembre llegó y yo me sentía que no había conseguido nada, que en Miami no estaba consiguiendo trabajo. Y empecé a pensar en que me quería salir, o sea, que me quería ir de Florida, que quería conocer algo nuevo. Ya sentía que Florida me había entregado todo lo que me podía entregar hasta ese momento y que había muchas más cosas que explorar. Los Estados Unidos es muy grande. Ya tenía el título universitario, ya tenía muchas cosas y empecé a buscar qué hacer. Además, estaba recientemente soltera. O sea, yo había terminado una relación más o menos un año atrás. Sí, como un año atrás. Entonces estaba soltera, ya tenía título universitario, el trabajo no me tenía amarrada y yo decía, tengo que hacer algo más. O sea, mi vida me está pidiendo en este momento un poco más de energía, un poco más de brillo, un poco más de algo. Y me puse a pensar como que qué hacer. Yo había dicho hace como 2 años de ese momento, yo tenía un viaje en enero planificado para ir a la Jornada Mundial Juvenil en enero del 2019. Yo le estoy hablando un poco de fechas. Yo no sé si ustedes están entendiendo lo que estoy diciendo. Pero bueno, yo tenía un viaje planificado ese enero y yo había dicho como 2 años más atrás que yo quería, cuando terminara ese viaje, no regresar a Florida, sino que dar la vuelta al mundo. Y en ese plan me di cuenta que el pasaporte venezolano se me vencía en mayo y que no lo iba a poder hacer. Y entonces yo, 2 años más atrás, cancelé el sueño y dije, cero, relajado. Pero cuando llegó ese diciembre en el 2018, que ya mi viaje era dentro de un mes, y empecé a sentirme así, que estaba como que súper apagada, como que nada tenía sentido, estaba como que cero motivada, había subido de peso y para mí eso era súper extraño. O sea, la gente siempre así como que, pero está flaquísima. Sí, pero hay una diferencia entre estar flaca a los ojos del resto del mundo y yo verme en el espejo y sentirme cómoda conmigo misma. O sea, cuando tú tienes toda la vida en una talla y de repente te pones el pantalón te queda apretado y tú sabes que no es porque creciste o no es porque, sabes, es natural, sino que es porque estás comiendo horrible, porque no te estás moviendo, porque no estás haciendo ejercicio, porque te duele todo, porque te duele el cuello, porque estás achacada. No, eso no. O sea, cuando yo me vi en el espejo, me acuerdo que me puse un pantalón, el pantalón no me cerró. Y dije, no, yo tengo que regalarme amor. O sea, para mí no era que yo me veía fea ni nada por el estilo, sino que yo sentí que la conexión de mi mente y mi cuerpo no estaba ocurriendo. O sea, la conexión de mi corazón y mi cuerpo. O sea, yo no me estaba dando amor a mí misma. Me estaba descuidando. Y entonces nada, eso fue como un mes así de demasiada introspección. Y yo decidí la primera semana de enero renunciar a mi trabajo. Me iba para el viaje para Panamá. Y yo decía, y cuando regrese, pues resuelvo. Yo tenía plata ahorrada porque ya pensaba en algún momento pues darle la vuelta al mundo y era lo que yo tenía ahorrado para eso. Y obviamente pues no iba a poder porque no podía salir de los Estados Unidos después de regresar de Panamá. Y entonces dije, bueno, voy a recorrer los Estados Unidos. Y me senté a escribir una lista de todas las personas que conocía en todos los estados. Mi hermana está en Massachusetts, tengo un amigo en Maine, tengo una amiga en Seattle, tengo una amiga en California, tengo una amiga en Texas, tengo familia en Chicago y empecé a escribir esa lista y yo quería llegar a las Islas Vírgenes. En realidad mi destino eran las Islas Vírgenes. Y en ese plan de descubrir qué hacer, mi hermana, que es lo máximo, y si ya escucharon el episodio de ella, pues entramos un poquito en detalle en ese tema también. Ella me dice a mí, Coco, yo estoy aquí y yo me voy a quedar por lo menos un año más, ¿por qué no te vienes para acá? Y yo le dije, bueno, ok. Y busqué trabajo y conseguí trabajo y decidí que en Massachusetts, pues, más que quitarme me iba a dar. O sea, más que me sentía tan como cerrada, tan como no veía. Yo sentía que estaba como los caballitos, así que tienen no sé cómo se llama esto, las cositas que le tapan los ojos para que no vean para los lados, para que no se distraigan. Yo más o menos me sentía así en Florida, como que ya no podía respirar, ya no me sentía, no. Yo tengo una necesidad de sentirme libre, una necesidad muy intrínseca de sentirme libre. Y ya en Florida no lo tenía. Y entonces, cuando mi hermana me dijo, bueno, o sea, estoy aquí en Massachusetts, ¿por qué no te vienes? Y yo dije, bueno, ok, vamos. Le dije a mi mamá y a mi papá, me quiero ir. Y no solamente me quiero ir, sino que me quiero ir en carro y me quiero llevar mi camioneta y quiero, ¿sabes?, mudarme yo misma para Massachusetts. Y mi papá me dijo, yo me voy contigo. Fue lo máximo. O sea, honestamente, esas fueron decisiones que se tomaron en un periodo como de 2 semanas. Yo escribí en algún momento un blog post de eso.
El nombre era así como porque cambié mi vida y elegí Boston. Boston se convirtió en esa opción de conocer algo nuevo, una nueva scenery, una nueva perspectiva, una nueva, ¿sabes? Ver algo diferente. Me acuerdo, para mí fue impresionante venir manejando, o sea, venir manejando de Florida. Yo me mudé en abril, la primavera estaba a punto de empezar, y venirme manejando y sales de Florida que está como a 200.000 millones de grados Fahrenheit, y yo empecé a subir y empecé a ver cómo los árboles iban perdiendo frondosidad, empecé a ver cómo la temperatura se empezaba a bajar, empecé a llegar a los 50 grados, a los 45 grados. Ya yo andaba con suéter montada. Yo lo hice en 2 días, porque yo soy medio loca. Gracias. Y cuando llegué aquí a Massachusetts fue así como... Una sensación muy parecida, ahorita que estaba acordándome de eso. Fue una sensación parecida cuando llegué a Miami la primera vez. Y es como, wow, ahora esto es mi casa. Vamos a echarle pichón. Boston me ha regalado cosas muy bonitas. Muy, muy bonitas y ahorita no lo cambiaría. No cambiaría esa decisión por nada. No sé si me veo aquí por el resto de mi vida, pero sí les puedo decir que me veo como por aquí, por el norte. No me veo en Florida de regreso. Y ahí viene una pregunta que me hicieron, por casualidad me la hicieron esta mañana. Y me dijeron que me gusta más de Boston que de Miami y que me gusta más de Miami que de Boston. Y en ese tema, pues, a ver, ¿qué me gusta más de Miami que de Boston? Se los voy a decir primero. ¿Qué me gusta más de Miami que de Boston? Las amistades que creé. Eso sí, solo lo tiene Miami. Que no es Miami, o sea, fue en Weston, pero que estábamos suficientemente cerca de Greater Miami Area. Los nexos, las amistades, el grupo de jóvenes en el que participé, que es la razón por la que arranca todo esto. O sea, el grupo de jóvenes que participé en la iglesia de St. Catherine Drexel allá en Weston. Las amistades que yo creé ahí, o sea, el amor que yo le tengo a ese lugar, el amor que yo, o sea, en Weston quedó una parte de mi corazón. Eso solamente lo tiene Florida. O sea, conocer internacionales, que estábamos todos viviendo como el mismo proceso. Todos éramos inmigrantes o éramos hijos de inmigrantes. Esas conexiones que hice en Miami no las cambio por nada. Obviamente he creado muchísimas conexiones aquí en Massachusetts también, pero son diferentes. He conocido aquí gente súper, súper, súper espectacular. Los amo con todo mi ser también. Pero de alguna manera, pues, las relaciones que creé en Miami no las voy a volver a crear nunca. Igual que las relaciones que creé en Venezuela no las voy a volver a crear nunca, y las relaciones que estoy creando aquí tampoco las voy a volver a crear nunca. Pero las relaciones que creé en Miami, que las creé en mis 20, son relaciones que van a quedar, pues, para toda la historia, y eso se lo debo a Miami, punto. O sea, eso se lo debo a Florida, eso se lo debo a Weston, se lo debo a la iglesia donde estuvo, el grupo de jóvenes. De verdad que, por encima de todo, eso es lo que tiene Florida. ¿Y qué me gusta más de Boston que de Miami? Lo que más he amado de estar aquí son las temporadas, vivir las temporadas. El año pasado yo me vine para acá en abril, entonces yo llegué cuando la temperatura ya estaba como que empezando a subir. Para mí 45 me parecía que era fríísimo y la gente ya estaba saliendo y se paraba debajo del sol y tal, y yo, ¿qué le pasa a esta gente? Esto no es calor, mi gente, por favor. O sea, calor es como que 95 grados. Pero solamente tuve la oportunidad como que de ver la primavera así como, o sea, llegué y era primavera, tuve el verano, tuve el otoño, y fue en ese momento cuando empecé a entender lo que eran las temporadas. El otoño a mí me dejó unas lecciones espectaculares, y es lo que viene ahorita. Y como que yo estoy sentada aquí y veo los árboles, yo vivo al lado como de un bosque, y ver los árboles y empezar a ver cómo se empiezan a caer las matas, cómo se empiezan a caer las hojas. El otoño me enseñó muchísimas cosas espectaculares, no solamente de la naturaleza, sino de mí misma. Mi cuerpo cambia, el cabello me cambia, la piel me cambia, lo que quiero comer cambia. Y, o sea, vivir las temporadas, y lo he vivido solamente un año, o sea, como este es el segundo año apenas que voy a vivir como que los 4 ciclos otra vez. Eso es mágico, es mágico. O sea, si tú has vivido en el trópico como he vivido yo la mayoría de mi vida, te invito demasiado a que te regales 365 días en un lugar y vivas todas las temporadas. O sea, ver el otoño, ver las hojas caer. La lección más bella que me dio el otoño fue: seamos como los árboles, que entendemos que las hojas tienen que caer. Tenemos que pasar el invierno, que las raíces sean suficientemente fuertes para agarrarme, porque la primavera viene y va a ser bellísima. Eso fue espectacular. Pero si tienes la oportunidad de regalarte un año en un lugar con las temporadas,
de verdad que te invito a que lo hagas. Yo no sabía cómo iba a reaccionar mi cuerpo con el frío. El día que me desperté, el 14 de febrero, el 14 de febrero del 2019, nosotros estábamos a temperatura de 9 grados Fahrenheit. 9 grados Fahrenheit, no tengo la más remota idea cuántos en centígrados. Después les pongo, no sé, se los pondré en fotico por aquí. Es menos mucho. Y yo decía, ¿qué hago yo aquí? O sea, ¿por qué yo cambié las sandalias y yo cambié los trajes de baño y yo cambié los gorros de playa por los beanies, por el abrigo de plumas, por las botas? O sea, ¿en qué momento qué me pasó a mí por la cabeza? Pero es tan mágico a la misma vez. O sea, es tan mágico también saber qué es lo que tu cuerpo puede lograr, qué es lo que tu cuerpo puede hacer. Eso yo, no sé, lo disfruté demasiado, 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 demasiado. Y bueno, y por ese lado ya llego a preguntas un poco más diferentes. Estas ya son como que ya más referentes al podcast. Esta es una pregunta que la he pensado full, pero dije que la iba a contestar aquí en persona. Si tuviera la oportunidad de elegir a 10 invitados soñados, o sea, sin límite, 10 invitados, ¿a quién invitaría? Así que voy como en TikTok, put a finger down. Me encantaría poder sentarme a tomarme un café con Erika de la Vega, con Michelle Poler, con Joanna Hausman. Me parece que es una persona súper interesante y me gustaría conocer cómo piensa. Con el papá de Joanna Hausman, que se me acaba de olvidar el nombre de él en este momento. Un día me lo encontré en Boston y yo decía como que será que si lo toco por osmosis se me pasa la información o el conocimiento que tiene ese hombre. ¿Quién más? En esto ya le estaba comentando a mi mamá como que hay cosas que extraño que nunca tuve, pero que las extraño por la idea de poder tenerlas. Me gustaría sentarme a tomar un café con mi abuelo. Él es uno de los seres humanos que más he admirado yo en la vida. Él murió cuando yo tenía 10 años, pero me encantaría poder sentarme a tomar un café con él ahora que tengo 28 y el conocimiento que tengo, poder escuchar sus historias de una manera diferente. Me gustaría sentarme a tomarme un café con, a ver si en inglés se me ocurre a alguien. Me gustaría tomarme un café con una persona así como el presidente de mi universidad, el presidente de FIU, porque siempre me ha llamado la atención qué te hace querer ir hasta allá. O sea, qué sueño te lleva a decir yo quiero hacer esto. Me gustaría sentarme a tomarme un café con alguien en el mundo de la música, una persona que lo haya logrado, así estilo, no sé, Chayanne, Ricky Martin, una cosa así, porque me parece muy interesante todo el esfuerzo que va detrás de una historia de vida como esa, sin tanta polémica, o sea, sin tanto escándalo. Me gustaría sentarme a tomarme un café con... ¡Ah! Ok. Me gustaría full sentarme, ahora acabo de tener una epifanía, me gustaría full sentarme a tomarme un café con, ahora y lo voy a invitar. Ok. Con Monseñor Enrique. Monseñor Enrique es el obispo auxiliar de Miami y era el párroco de mi parroquia. Y yo lo admiro a otro nivel. Me encantaría poder sentarme a hablar con él. Voy a aprovechar esto para decir, ahora yo lo voy a escuchar cuando lo esté editando y me va a costar. Voy a aprovechar esto para decir que capaz lo voy a invitar. Lo voy a invitar. Ok, lo dije en público. Monseñor Enrique. Me encantaría escuchar la historia de Monseñor Enrique. También me gustaría muchísimo sentarme a tomarme un café con una persona santa. ¿Cómo decirte? O sea, si estuviera viva la Madre Teresa de Calcuta. Una persona así. Son personas que admiro, que lo que han hecho con su vida es impresionante. Y lo que siguen haciendo ahora después de vida es admirable. Y me gustaría sentarme a tomarme un café con una mujer así como Rachel, la de Yoga Girl. No me acuerdo de su apellido en este momento. Una persona así. A mí me encanta lo honesta, lo transparente que es. La he escuchado en entrevistas, he escuchado parte de su podcast. La conozco desde hace muchos años. O sea, la conozco desde que arrancó, o sea, desde que Yoga Girl, la plataforma en Instagram, arrancó. O sea, desde antes de que se casara. Me pareció una persona muy interesante con quien sentarme. Creo que esos son 10. Después, cuando yo escuche el audio de nuevo, voy a decir como que... ¿En qué estabas pensando? Pero bueno, ahí se los lancé. Yo prometo en este momento que solamente voy a editar los espacios de silencio para que no me vean así como pensando como estuve como 5 minutos. Pero no voy a editar los nombres que les dije. Otra pregunta que me hicieron fue, ¿cuál ha sido el mejor comentario que recibiste en estos últimos 19 episodios? Primero, no estaba segura si se refería la pregunta a un comentario que recibí durante el episodio o si un comentario que recibí cuando ya el episodio salió a la luz. Pero me voy por esa. El comentario que yo he recibido que me tocó el corazón fue una persona que estuvo sentada en un café con coco conmigo, que después que el episodio salió a la luz, me escribió para darme las gracias. No
porque haberle dado como que exponerla ni nada por el estilo, sino porque para ella sentir que había como, es que yo no sé ni cómo o sea, no sé ni cómo explicarles o cómo describirles el mensaje. O sea, el mensaje era: Coco, gracias, porque se sentía como que nos conocíamos de toda la vida. O sea, me agradeció muchísimo que yo estaba engaged en lo que ella estaba hablando, que de verdad estaba interesada. Me agradeció querer escuchar su historia. Me decía: sabes, siento que es la primera de muchas, que más adelante vendrán más, pero siempre esta será la primera, y poder sentarme contigo. Y honestamente, para mí, o sea, porque eso fue importante para mí. No por la calidad del episodio, ni por la calidad de mi capacidad de entrevistar, porque yo siento que yo no entrevisto. O sea, para mí, yo me siento a tomarme un café contigo y te hago muchas preguntas. Pero para mí valió mucho ese comentario. O sea, esa respuesta fue tan valiosa porque yo hago esto o sea, por esa razón. Yo hago esto para que la gente sienta que tiene una plataforma para poder compartir su historia. Esas historias mundanas que a veces a la gente se le olvida que existen. Nosotros nos enfocamos en las películas de acción, nos enfocamos en la política, nos enfocamos en las noticias, nos enfocamos en esta gente que, o sea, hay gente espectacular que tú ves y dices: wow, qué cool su vida. Mel Robbins, Lewis House, que no sé cómo se dice su nombre, Rob Bell. O sea, hay gente, Rob Bell, me encantaría sentarme a tomarme un café con él. Hay gente que tú los ves como que son famosos y que comparten su historia, y tú dices como que, me encanta que tú lograste eso. Para mí, esta plataforma es compartir las historias de personas que tú y yo vemos en el día a día, y que para eso, o sea, que para ella eso tuviera un valor, que para ella me decía como: cónchale, me dejaste compartir, me hiciste sentir que estaba hablando con una amiga, y poder contar mi historia y recibir comentarios de amigos de ella. O sea, ella me decía como que me escribían mis amigos como que sabes, qué chévere escucharte hablar, no sé qué. Eso para mí vale muchísimo más que todo. O sea, que la persona que se siente conmigo, la gente que la conoce, conozca algo más, o la gente que me conoce haga clic con algo que también les está pasando en su vida, que nunca lo habían pensado así. Para mí eso es, o sea, la tapa de la olla, pues. Pues eso es como lo más importante, la razón por lo que yo hago todo esto. Ese fue el comentario como el que más me ha conmovido, el que más me ha movido de todos estos episodios. Y después me hizo una pregunta súper difícil y que me ha hecho pensar. Esa misma persona me mandó las dos. Me dijo: ¿qué postura en alguna de las conversaciones te hizo pensar y cambiaste de opinión luego de hablar con esa persona? Creo que ninguna conversación me ha hecho cambiar mi punto de vista en sí, o sea, como decirte como que blanco-negro, pero sí hubo una conversación, que es la conversación con Daniel en el episodio número 10, que no me cambió la perspectiva, pero me ayudó a quitarle el sucio a mis ojos para ver un poquito mejor. Cuando yo hablo con Daniel, pasó Blackout Tuesday, estaba ocurriendo todo lo de las marchas aquí en Massachusetts y en los Estados Unidos enteros, entender un poquito más el movimiento de Black Lives Matter. Para mí era algo que yo estaba bastante cerrada, y esto lo digo aquí en público: Black Lives Matter no era algo que estaba en mi radar, hasta que me lo pusieron en la cara. Blackout Tuesday me lo puso de frente y yo levanté bandera y dije: necesito que alguien me ayude. O sea, necesito que alguien me ayude, necesito que alguien, algo, o sea, ayúdenme a ver esto de una manera diferente. O sea, ¿cómo lo veo? Porque no lo he visto, no he estado pendiente y quiero poder entender. Y el episodio con Daniel me llevó a eso. El episodio con Daniel fue un episodio que yo estaba súper, pero extremadamente nerviosa. O sea, fue un episodio en el que a mí me sudaban las manos, yo me movía y me sentaba y hacía como, porque era un tema que yo no sabía cómo entrarle, que de verdad no sabía cómo entrarle por esto que les estoy diciendo. O sea, no es fácil decir como que yo no estaba pendiente. Cónchale, es muy duro. Es muy duro cuando de repente dices no estaba pendiente y empiezas a pensar para atrás y ves toda la discriminación que ha pasado, no solamente que te ha pasado a ti, sino que le ha pasado a la gente que está sentada al lado tuyo. Y fue hablando con Dani que lo pude ver de una manera mejor. Entonces, bueno, ese ha sido uno de los episodios que más I hold dear to my heart. O sea, de los episodios que tengo como con más cariño, porque me enseñó mucho. Entonces, no me cambió la perspectiva, pero me ayudó a ver mejor porque no estaba viendo correctamente. Y bueno, de ahí me empezaron a hacer preguntas un poco extrañas.
Mi mejor amiga me preguntó que si la amaba en todas las preguntas que puse, o sea, todos los cuadritos que puse. Gaby, te amo con todo mi corazón, con todo mi corazón. O sea, coronavirus no existiera y tú sabes que yo estuviera en Panamá visitándote hace mucho tiempo. Te amo con todo mi ser y te lo digo aquí demasiado públicamente. Eres mi mejor amiga desde que teníamos, ¿qué? 10, 11 años. Y vas a ser mi mejor amiga forever and ever. Te amo muchísimo. Otra pregunta que me hicieron, un pana me dijo como que si le daba $1.000.000, bebé, si los tuviera, estuviera haciendo yo cosas divertidas con mi $1.000.000 y posiblemente te podría compartir algo, pero no tengo. Me encantaría. O sea, ojalá pudiera. Una amiga me preguntó que cuando la iba a visitar, que me extrañaba mucho. Yo también te extraño muchísimo. Estás en Texas ahorita y sería muy cool poder ir a verte. De verdad que no nos hemos visto desde que me mudé para acá. Capaz me monté un avión que llego a Texas. Tú sabes cómo soy yo, que soy súper extremista y medio rápida. Y bueno, para cerrar, les voy a dejar la pregunta que ha sido más difícil desde que la vi. Y es la pregunta con la que voy a cerrar este episodio. Y me preguntaron, where do I see myself in 5 years? ¿Dónde me veo en 5 años? Y lo dije en inglés porque me la escribieron en inglés. Yo siento que hay gente en el mundo que yo los admiro muchísimo porque tienen una idea de qué van a hacer de aquí a 1 año, de aquí a 5 años, de aquí a 10 años, de aquí a 20 años. No solamente tienen una idea, sino que tienen un plan de cómo llegar. Habiendo dicho esto, este episodio sale un martes, o sea, hoy es martes, ¿correcto? Este episodio se está grabando un domingo donde el martes, cuando este episodio salga a la luz, mi vida entera pudo haber cambiado. ¿Por qué? Situaciones de trabajo, situaciones de que no sé qué voy a hacer la semana que viene. Les cuento un poquito más. Yo hoy, en la mañana, me voy a enterar, o sea, hoy martes, en la mañana, me voy a enterar si tengo una oferta de trabajo a tiempo completo o no en el trabajo en el que estoy en este momento. Si eso pasa, pues caigo en una vida un poco normal, regular, donde tengo un trabajo. Si eso no pasa, yo siento que el 2019 se puede repetir en mi vida, donde yo voy a explorar todos los campos que pueda y algo distinto puede pasar y mi vida entera puede cambiar. Entonces, ¿por qué pienso en eso cuando me preguntan sobre los 5 años? Porque yo por muchos años tenía muchos planes a los 25. O sea, cuando yo estaba chiquita, eso fue otro blog post que escribí. Voy a ver si recupero ese blog. Se llamaba Follow Me Coco, followmecoco.com. Cuando yo estaba pequeña, alguna vez escuché a una persona decir que se había casado a los 22, 23 años y había tenido su hijo a los 25. Y mi mami se casó a los 24 y me tuvo a los 25 y yo toda mi vida quería estar casada a los 25 años y por lo menos con una barriga. Cuando yo cumplí 26 años estaba soltera por primera vez en muchos años y eso me cambió todas las perspectivas que yo tenía y yo dejé de hacer planes. ¿Por qué? Porque me di cuenta que todos los planes involucraban a alguien más y decidí que tenía que aprender a vivir un poquito más por mí. Hay un video de Instagram que está pasando ahorita, o sea, hay un video que está pasando ahorita por las redes de BBVA, de una charla que ella dice como que tú tomas las riendas de tu vida, las tienes tú, y la invitada más importante de la fiesta eres tú. Y si no está, también les dejo el link. Van a tener 17 mil millones de links en esta descripción de este episodio. Ella cuenta sobre una fiesta de cumpleaños, se habían unas mesas de sanduchitos y ella llegaba como que tenía muchas ganas de comer sanduchito y la mamá como que no han llegado los invitados. Le cae la ficha y dice, pero si la fiesta es para mí, es mi cumpleaños. Bueno, yo decido vivir la vida así también. La vida es para mí. Y las personas que me quieran acompañar están 100% bienvenidas. 100% bienvenidas. Siempre y cuando no me paren a mí de vivir la mía. No sé si eso tiene sentido. Yo aprendí, o sea, cuando me acuerdo de cumplir 26, me senté con el sacerdote de mi parroquia. No como el señor Enrique, con otro sacerdote, el vicario. Y le dije, yo nunca me imaginé, o sea, mi vida a los 26 me la imaginé de muchas maneras. Nunca me la imaginé soltera. Para mí eso fue algo muy grande y muy particular, muy importante y un momento de cambio de perspectiva. Porque pues siempre había soñado eso con alguien más, siempre había soñado con otros siendo parte de mi vida. Entonces, ¿dónde me veo en 5 años? No sé, tendré 33, a punto de cumplir 34, que quiero que pase, o sea, que cómo me quiero ver dentro de 5 años. Me quiero ver feliz, me quiero ver todavía con muchas ganas de explorar,
como me siento el día de hoy. O sea, como les digo, la semana que viene mi vida puede cambiar y estoy demasiado abierta a que cambie. Así como estuve abierta en el 2019 cuando renuncié a mi trabajo y dije que venga lo que venga. Ajá, no sé dónde quedaron. En mi cámara tuvo un pequeño colapso mental y se cayó. Pero sí, en 5 años quiero verme quiero seguir explorando. Quiero seguir teniendo ganas de que la vida me sorprenda. Quiero verme feliz. Siento que la felicidad, a veces se nos olvida que la felicidad existe sin importar. Una vez estaba en un ashram en las Bahamas y uno de los priests del ashram decía, la felicidad es como el sol. Y ese día estaba lloviendo y no veíamos el sol, obviamente. Habían full nubes, estaba cayendo agua y entonces él decía, la felicidad es como el sol. Que a veces, aunque hayan nubes, tenemos que acordarnos que el sol sigue estando. Que aunque sea de noche, el sol sigue estando. Entonces, para mí, verme feliz es saber que aunque hayan nubes, es saber que aunque el planeta esté para el otro lado, el sol sigue estando, la felicidad sigue estando. Entonces, quiero verme feliz. Dentro de 5 años quiero seguir dejando que la vida me sorprenda. Quiero seguir escuchando historias. Quiero tener historias que contar. Porque para mí eso, cuando les digo como que mi abuelo es una persona con la que me quisiera volver a sentar, que la vida me diera la oportunidad de sentarme con él de nuevo, porque él tenía muchas historias, a mí me encantaba, yo era chiquita, él muere cuando yo tenía 10 años, así que imagínense, yo tenía 8, y él contaba muchísimas historias porque esto le pasó cuando tenía 5, y esto le pasó cuando tenía 15, y esto le pasó cuando tenía 20, y arrancó esta empresa por esta razón, y en este le fue mal, y echaba los cuentos de qué aprendió de esos momentos, de las buenas y de las malas. Quiero seguir teniendo historias. O sea, en 5 años quiero seguir teniendo historias. Y si de aquí a 5 años aparece una persona que quiera compartir sus historias conmigo, bienvenido sea. Bienvenido sea. Mientras tanto, el plan de me quiero ver casada, me quiero ver con hijos, solamente sí y solamente sí es una persona que viene a sumarle a mi vida y que me dé la oportunidad de yo sumarle a la vida de él. Si somos 2 personas que no estamos para darnos positivos, no lo veo. No lo he vuelto a ver. En fin, en 5 años quiero seguir teniendo historias que contar. Quiero haber vivido mucho más para tener muchas más historias que contar. Quiero tener energía para seguir haciendo. Quiero que la vida me sorprenda, que me agarre por los moños y me dé, y me sacuda cuando me tenga que sacudir, y me aplauda cuando me tenga que aplaudir, y me deje ver así al horizonte y emocionarme las veces que pueda. Y bueno, y con eso los dejo. Gracias por acompañarme en este episodio larguísimo de Yo Aquí Hablando Sola. Como se pueden dar cuenta, hablo muchísimo. Yo sé hablar con las paredes. Es súper extraño hablar a la cámara, por eso me voy los ojos tanto, porque veo los árboles y me imagino que, no sé, hay una gente por ahí y es un poco más fácil. Pero bueno, espero que lo hayan disfrutado. Les agradezco muchísimo. Coméntenme, cuéntenme qué más quisieran saber, con quién les gustaría que me sentara. Déjenme saber. Yo grabo esto por ustedes, yo grabo esto para que ustedes escuchen historias. Yo grabo esto porque yo aprendo muchísimo también hablando con todas las personas que he tenido la oportunidad de hablar. Y bueno, con eso los dejo. Espero que tengan una semana excelente y mil gracias. Bye.